La verdad, no sé de qué manera empezar este video. No mentiré cuando digo que a lo largo de mi corto tiempo en esta plataforma he hecho muchas introducciones de video distintas. He hablado de aspectos buenos y malos de muchos personajes, sus motivaciones, orígenes e incluso finales. Pero creo que nunca me he puesto a hablar de algo tan simple, pero a su vez tan complejo de explicar, como es las motivaciones de este personaje, Ben Tennyson, que en su simpleza narrativa y estasis de personaje, de alguna manera se las arregla para mantenerse como uno de los mejores personajes de la animación en mi parecer. Incluso tomando en cuenta su inconsistencia a lo largo de las diferentes series, los múltiples análisis de personaje que he hecho de Ben Tennyson demuestran cómo es que hasta los aspectos más mínimos de Ben, desde su personalidad y arrogancia hasta sus acciones, tienen un objetivo mucho más profundo e interesante. Claro, no digo que Ben en sí mismo sea el que preparó todo esto, o que los escritores tuvieran todo esto en mente a la hora de crear al personaje, pero ya sea por casualidad o premeditación, Ben tiene una filosofía de personaje que disfruto demasiado, que en esta ocasión me gustaría que me acompañaran a analizar en el video. Vamos a hablar de lo que yo considero el pilar central de todo el personaje de Ben Tennyson y lo que fundamenta su forma de actuar a lo largo de toda la saga principal, el porqué de su heroicidad, el por qué hace lo que hace y, más importante aún, por qué es que llegó a hacer todo esto. Gracias a los miembros del canal como Ale, Mark Clifford, Mate1909, Yamid Alexander, Fabio Guerreri y Gino Molina. En verdad, gracias por participar en el canal y ayudarme a mantenerme a flote día a día. En verdad lamento el retraso con este video, pero tuve algunos problemas, no importa. Con todo dicho y establecido, podemos comenzar. Ahora nos vemos. Realmente la mejor forma de empezar este análisis sobre qué motiva a nuestro personaje protagónico es explicando un poco sobre quién es Ben Tennyson, empezando claro por sus orígenes. Conocimos a Ben por primera vez en el primer capítulo de la serie clásica, llamado Y fueran 10, donde a lo largo del capítulo iríamos aprendiendo de su personalidad, desde aspectos principales como sus valores morales, ¡No lo molestes! su relación con sus familiares a lo largo de los diferentes entornos en los que se encuentra por el capítulo. ¿Qué tal si contamos historias de terror? No hay nada más terrorífico que pasar un verano con tu extraña prima. Y mucho más importante que todo lo mencionado anteriormente, veríamos por primera vez la mentalidad del personaje. En particular, conoceríamos un poco más del sentido de responsabilidad de Ben, un aspecto del que, si bien no es lo primero que se le viene a la mente a las personas cuando se habla de él, es uno de los aspectos más importantes de su personaje y que definen todo lo que hará a partir de aquí. Deben buscar el reloj. Esa gente está en problemas por mi culpa. Debo ayudarlos. Y es a partir de estos valores que el personaje de Ben se consolida, trabajando sobre estas bases y cómo se relaciona con los personajes principales y antagonistas a lo largo de la serie. Personalmente me gustaría darle un principal enfoque a su relación con el que considero la figura más importante de Ben, y realmente la única que junto a Ben tiene relevancia en su vida diaria, al menos en esta época donde se cimentaron las bases de su personaje. Descubrir eso. Con un aparato tan poderoso como ese, aconsejo que aprendas a utilizarlo rápido. Max a lo largo de la primera temporada sirvió como la guía de Ben, tanto a nivel moral, ayudando a Ben a distinguir lo bueno de lo malo y cimentar sus valores a la hora de actuar, tomando el rol de figura paterna para él mismo. Eres mi nieto y nada lo cambiará. Pero mi confianza es algo que deberás ganarte. Y claro, también como un mentor táctico, entrenándolo en lo que a primera vista parecían simples ejercicios típicos antes de que Ben y nosotros la audiencia entendiéramos el secreto de Max, el cual obviamente ya saben, pero mantengamos el secreto simplemente para que esto suene más interesante. Y ya que nos encontramos hablando del secreto de Max, me parece interesante hablar no tanto de él o de los plomeros, ya que bueno, en realidad hice un video sobre la evolución de Max hace relativamente poco. Les recomendaría ver el video, pero sinceramente no me salió tan bien. Nos llamábamos los plomeros. Oficialmente no existíamos. Resolvíamos problemas que los demás no podían hacer. Extraterrestres, extrasensoriales, extraordinarios. En realidad me gustaría contarles acerca de cómo es que Ben tomó a los plomeros como fuente de inspiración principal una vez los conoció, estando decidido a seguir los pasos de Max a como de lugar. Incluso en el mismo capítulo donde todo esto fue revelado, el conocido como La Verdad, veríamos a Ben siendo especialmente crédulo y manipulable por Phil, un antiguo compañero de Max, simplemente prometiendo que seguiría los pasos de Max. Tienes muy buenos movimientos. Me recuerdas a tu abuelo en sus mejores días. ¿En serio?
Si bien es común en la primera serie que Ben sea manipulable, ya sea por sus propios impulsos y egoísmo, no pensando realmente en sus acciones, solo para sacar un beneficio a corto plazo, como pasa múltiples veces. Pero él sí. Este caso es un poco distinto, ya que a diferencia del resto de veces donde se observa a Ben ser impulsivo o directamente tonto, lo veríamos hacerlo por un motivo mucho más altruista. En esta ocasión, Ben no ganaba nada por ser un plomero, ni tampoco es que le fuera a dar una recompensa en primer lugar. Más en esta época que los plomeros, y en particular Ben, eran un secreto total, donde no tenía la más mínima intención de darlo a conocer, siendo un héroe en el anonimato. Pasión, el tipo que destruyó a los robots y yo somos... Buenos amigos. Es un viejo amigo nuestro. A donde quiero llegar con todo esto es que el primer gran aspecto de la personalidad de Ben que me gustaría explorar a lo largo de este video es el altruismo de Ben Tennyson. Creo que se explica solo en su mayor parte, pero igualmente me gustaría abarcar un poco esto. El altruismo, bajo la definición de la Real Academia Española, se puede definir como diligencia en procurar el bien ajeno, aún a costa del propio. En palabras más simples, podemos llamar el altruismo el sobreponer las necesidades de muchos sobre las necesidades de uno mismo, cosa que es necesaria para cualquier héroe, dando igual el contexto, personaje o iteración donde la historia suceda. Hay muchos ejemplos a lo largo de la ficción de este arquetipo de héroe clásico, yendo desde lo más conocido, tal como es el caso de Superman, u otros muchos más indie, como es el caso de las muchas obras a lo largo de la ficción. Independientemente de esto, lo importante es hablar de cómo es que Ben cae también en este estereotipo típico de héroe, por múltiples momentos que vemos, o bueno, por poner un ejemplo, tenemos este momento. Ellos o no. Este momento, que a primera vista es una simple acción aislada, se vuelve una constante a lo largo de la serie. Ben, vez tras vez, demuestra cómo es capaz de sacrificar todo de sí mismo para salvar a alguien más. Claro, en este momento es su familia, así que uno podría decir que lo hace por el afecto que les tiene, pero hemos visto venir contra esos mismos seres queridos en ocasiones para hacer lo que él considera correcto, tal como fue el capítulo en el caso de Simian, el conocido como ayudando al enemigo en Alien Force. Confían en mí, soy muy joven. No los escuches, nunca lo hago. Pero lo he escuchado antes, de otro. En esta ocasión, Ben estaba decidido a ayudar a Simian, un aracno chimpancé que si bien lo engañó, Ben hizo lo correcto. Incluso estuvo dispuesto a contradecir a sus amigos y familia de ser necesario. En este mismo punto recae el siguiente diálogo que me gustaría que escuchen, ya que explica bastante bien a lo que me refiero sobre los valores de Ben. Y de vez en cuando los he visto poner las necesidades de otros primero. No puedo obedecer sin desobedecer todo lo que me han enseñado de la vida, del mundo y de la responsabilidad. Este diálogo cimenta bastante bien lo que yo quería decir. Ben fue inculcado los valores más simples, pero a su vez necesarios para ser una buena persona. El estar dispuesto a ayudar al prójimo. Pero bueno, entiendo que este es un caso muy de escala baja, así que si gustan ver un ejemplo mayor, en el gran esquema de las cosas, hay dos ejemplos que siento que podrían servir. Primero que nada, y el que era más que obvio que estaría aquí, tenemos un evento que sucedió en el arco de los Hybrid. A retirar la invasión. Solo el Hybrid Supremo puede terminar con el ataque. Y no lo... Los Hybrid son probablemente los mejores enemigos que hemos visto en la franquicia. No necesitan presentación siquiera. A lo largo de las dos primeras temporadas de Fuerza Alienígena, iríamos viéndolos llevar a cabo un plan bastante convolado y el mejor de la franquicia para llevar a cabo una conquista galáctica. Bla 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 bla, hacemos timeskip al final de la guerra. Ben tiene el Alto Consejo a punto de tiro y tenía la capacidad total de obligarlos a detener la guerra de múltiples maneras, al ser sumamente superior al Consejo en cualquier aspecto gracias al control maestro. Pero, ¿qué hace Ben? Aquí hay dos soluciones comunes que suelen llevar a cabo en la animación. La más natural y esperada, que es simplemente vencer al enemigo y forzarlo a hacer lo que uno quiere, que se vayan a la chucha. Es algo muy típico de las animaciones de los 80 y 90. Bueno, el mismo Ben lo ha hecho en varias ocasiones. Encendamos el poder. ¡Te maldigo, Ben Tennyson! También tenemos la alternativa que se ha hecho más popular en las últimas generaciones de la ficción, lo que podríamos apodar la ruta Steven Universe, básicamente el perdonar y simplemente dar el otro cachete. Ninguna de estas dos opciones es realmente mala, ambos están bien si nos ponemos a hablar técnicamente, pero la ruta que tomó Ben en este caso me parece bastante interesante. En vez de dejar que los Hybrid fueran impunes y siguieran haciendo lo que quieran, o evangelizarlos, o simplemente llegar a destruirlos,
tomó no solo una ruta que alcanzó la paz, sino que logró cambiar el destino de los Hybrids y volverlos algo para el bien, llevándolos, bueno, a un mejor futuro. O en palabras del mismo Ben, ¿por qué pelear cuando se les puede ayudar? Omnitrix, ¿puedes reparar los daños genéticos de los Hybrid? Este diálogo en particular sirve para mostrar lo que he estado comentando todo el video. Ben es altruista, alguien que se sacrifica por los demás sin pedir nada a cambio, siendo uno de los aspectos principales que definen la personalidad de Ben. Pero bueno, creo que ya fue suficiente de este punto. Es momento de hablar algo un poco más negativo que también tiene relevancia en el tema de heroico de Ben. ¡Qué egoísta últimamente! ¿Cuál es el problema? Llegué y me encargué del chico malo. ¿Qué? Ben es humano. Esa es su mayor fortaleza, al punto de que en el pasado le dediqué un video entero a su personaje y sus fortalezas. Pero como todo, la humanidad de Ben también es algo que lo limita de cierta manera. Como mencioné en ese video que hice anteriormente, Ben no es alguien que sea egoísta o un hipócrita, pero sí es arrogante. Quizás lo sea solo para ocultar su miedo, como la misma serie lo implicó en varias ocasiones. ¿Es que no lo sé? Cuando es hora de ser héroes y fallo, alguien puede morir. Por lo que me dijiste, si no lo logramos, alguien morirá. La principal falla de personaje que está presente en Ben desde el capítulo 1 es que a pesar de sus deseos de hacer lo correcto y su clara moralidad, es innegable que es bastante influenciable y muy arrogante, dejándose llevar por lo que él cree o aquellos que le dan la razón sobre todo. Este aspecto de él sería amplificado posteriormente a lo largo de la tercera temporada en adelante de Fuerza Alienígena, con su secreto siendo desvelado y alcanzando una fama universal, lo cual obviamente lo volvería un egocéntrico. A lo largo de la última temporada de Fuerza Alienígena y la mayoría de Ultimate Alien, podemos ver a Ben batallando con su aparente falta de empatía, volviéndose mucho más difícil de lidiar para sus amigos, al punto de ser una molestia y causar conflictos. Ya encontraron a Sheep, ¿no? Obviamente. ¡Qué bueno! ¿Entonces ya podemos ir a casa? ¡No! Pequeña acotación, odio ese clip y odio ese capítulo, lo considero extremadamente ofensivo al personaje de Ben y a los demás, pero la verdad no tenía otro capítulo para poner de ejemplo, ignoren eso. Ahora sí, siguiendo con el video. Y todo esto sin tomar en cuenta sus relaciones interpersonales más allá del ámbito heroico, tal como fue el caso con Julie. ¿Qué está sucediendo ahí? Es mi novio. Pero bueno, de eso no se trata el video. A lo que quiero llegar con todo esto es que a pesar de que Ben definitivamente no es perfecto, y sí, puede ser tentado como ha pasado muchas veces a lo largo de la franquicia, a pesar de todo esto, Tennyson nunca se dejó llevar. Vez tras vez, desde sus inicios, antes de ser reconocido o obtener algo a cambio, sobreponía a los otros, incluso por encima de la fama o el dinero, cosas que él siempre ha deseado. ¡Claro que podemos! Solo cambio las vías. Digo que no te dejaré hacer esto. Y no solo limitándose a situaciones de vida o muerte o de alto riesgo, incluso en situaciones más simples, tales como es un mero conflicto familiar, Ben, a pesar de tener múltiples problemas para entender las emociones ajenas, al final siempre hace lo correcto por los demás. Resultaron tan malos y les di el dinero que gané y no puedo reponer la computadora, lo siento. ¿Crees que rompiste mi computadora? Con todo esto establecido, me gustaría pasar al tercer punto que considero importante en el personaje de Ben y en el arquetipo de héroe que representa. Esto nos regresa en cierta medida al primer punto que vimos, con la flexibilidad mental y pensamiento crítico de Ben para lidiar con las situaciones. O en otras palabras, en este punto me gustaría hablarles de la personalidad de estilo libre y relajada de Ben. Terminar mis frases, Vilgax, es una regla. Sigue burlándote, que mi victoria va a ser bien. Es otro cliché bastante común a la hora de hablar de los protagonistas en la ciencia ficción. El típico héroe despreocupado de mentalidad simple que solo le importa lo que conoce y poco más. Hay muchos ejemplos, desde los más conocidos, como es el caso de Son Goku, el cual es quizás el mayor exponente de este cliché, Naruto, Luffy y muchos más. Pero lo que hace que Ben destaque dentro de este mismo arquetipo es que, a diferencia de los protagonistas mencionados anteriormente, él es bastante autoconsciente. ¿Dices? Que ahora depende de alguien proteger este planeta. Y les guste o no, depende de nosotros. Él entiende perfectamente en la situación y el rol que debe cumplir como nexo universal de la paz y la unidad. No pienso ahondar demasiado en esto, ya que en el video anterior sobre Ben, que estará apareciéndoles en pantalla, hablé mucho del rol de Ben para las diversas especies en su universo, pero a lo que quiero llegar es que Ben tiene una responsabilidad gigantesca, una presión inconmensurable,
Basta con decir que de cierta manera él es Dios, él creó todo desde cero tras ser destruido. Llegó a ver la creación de la existencia misma. Es lo más impresionantoso que alguien podría ver jamás. Y bueno, por si fuera poco, hasta murió. Varias veces, de hecho. ¡Solo es un reloj! ¡Sé un héroe! Se encuentra constantemente poniéndose en riesgo y siendo amenazado por los que quiere o civiles. Y aunque suena como que estoy exagerando o forzando esto, realmente no. Incluso la misma serie nos mostró una versión de Ben que se alejó de todo y cambió su forma de ser por simplemente no poder lidiar con la presión de todo lo que su rol conlleva. Tal vez sea hora de que pelee como tú. Una versión de él que había olvidado por completo qué es lo que vuelve a Ben él mismo. Su humanidad. De alguna manera, incluso tras haber experimentado todo lo que vivió y lo que le falta por vivir, sigue siendo un chico normal. Claro, es famoso, pero a pesar de ser arrogante, conflictivo e incluso un poco estúpido, Ben nunca dejó de ser el mismo. Desde el primer capítulo hasta el último, aunque aprendió mucho, mejoró y se volvió un mejor héroe y persona, sus valores morales nunca cambiaron. En el fondo, sigue siendo un niño de 10 años que solo quiere hacer lo correcto por el mero hecho de que es lo correcto. Esto ya lo mencioné en aquel video que dije anteriormente, pero si tuviera que describir a Ben con una frase sería un ideal de la simpleza, de la bondad, simplemente de cómo debería ser una buena persona. Ben no es complejo, es quizás un personaje que incluso llega a pecar de plano en ocasiones. No tiene un pasado trágico, no sufrió una pérdida importante en su vida, ni siquiera es que sea un elegido milenario o algo así. Ben es simplemente una buena persona que decidió hacer cosas buenas. La presión que mencioné anteriormente, a diferencia de muchos otros protagonistas que hacen esto por obligación o porque son los únicos capaces, Ben solo lo hace porque quiere. De ahí nace mi fascinamiento con el personaje. Es fuerte, capaz, hábil, pero a pesar de todo, lo que más destaca de Ben, por sobre cualquier poder, cualquier habilidad, cualquier capacidad o cualquier logro que haya hecho, es que es una buena persona. Dedicada, que no se rinde y solo hace lo que hace para ayudar a otros. Y la verdad, creo que algo de lo que todos podríamos aprender un poco en nuestra sociedad. Sí, lo bajo de inmediato. Una vez establecido el valor principal como héroe y las flaquezas de Ben, podemos pasar a hablar de cómo es que su altruismo nato fue utilizado a lo largo de las diferentes series para demostrar su capacidad como héroe. Ya anteriormente dimos algunos ejemplos de aquello, como fue el caso de los Hagrid o su sacrificio ante Vilgax. Más sin embargo, en esta ocasión me gustaría hablarles de un caso en particular que define muy bien a Ben como personaje. La ocasión en la que su flexibilidad mental, deseos de ayudar y sentimientos ayudarían a cambiar el destino de toda la galaxia. Estoy hablando del capítulo número 15 de Fuerza Alienígena, el conocido como A Solas con el Enemigo. No quiero hablar demasiado de esto debido a que ya fue mencionado en aquel video, pero aún así es imposible no acotar un poco en el que considero el capítulo que representa mejor a Ben y a Rainy. No pongas tus asquerosas manos en mí, te lo advierto. Toma, puedes usarla para cubrirte del sol. Ben es alguien responsable, bastante impulsivo y respetuoso que le cuesta entender a los demás, con una forma de ver a las personas que sinceramente podríamos llamar idealista. Pero más importante aún, está dispuesto a aprender y apoyar al prójimo, incluso aunque tal prójimo sea su enemigo. ¡Basta! Se toma el tiempo de escucharlo y aprender sobre la línea de pensamiento de los Hagrid y contrarrestar sus argumentos con lógica, incluso haciendo poco a poco lograr que cambie de opinión. Los mortales tampoco. Tú y yo somos enemigos. Pero hemos podido sobrellevar nuestras diferencias. Probablemente porque sé lo que es ser un... Bueno, no un hybrid exactamente. A lo largo del capítulo vemos cómo poco a poco la línea de pensamiento de Ben empieza a afectar a Rainy, volviéndolo más, entre comillas, humano, sacrificándose por Ben en varias ocasiones donde no ganaba nada a cambio. Incluso, aunque por un tiempo fingió que lo odiaba y lo quería asesinar, cuando la hora de la verdad llegó y Ben estaba totalmente desprotegido, Rainy lo salvó.
todo este capítulo sirve para demostrar cómo es que la mayor habilidad de Ben no es su poder o su intelecto. Su mayor habilidad es la capacidad de cambiar a sus enemigos. Como último punto que me gustaría abarcar en este video es una pequeña conclusión sobre la pregunta que hicimos al inicio de este video, donde preguntamos qué es lo que convertía a Ben en un héroe. A lo largo de este video hemos ido hablando de los distintos aspectos que conforman la personalidad heroica de Ben y su defecto principal y de dónde se origina tal. Pero todo esto no ha respondido a la pregunta, exactamente qué es lo que vuelve a Ben un héroe. La verdad es que tiene muchas respuestas, dependiendo de a quién la preguntes. Podemos hablar desde el sentido literal y basarnos completamente en las influencias y experiencias que Ben tuvo a lo largo de su vida, tal como fueron el abuelo Max o Kevin, mostrándole exactamente lo que él quería o no quería ser. También podemos ver desde un aspecto más emocional, viendo cómo es que la crianza de Ben definió su forma de ser. Incluso podríamos basarnos en sus ídolos y afición por los superhéroes y cómics. Por ejemplo, tenemos a los luchadores sumos, los cuales Ben es gran fan, y de hecho se inspiró en ellos para su frase icónica. O al Capitán Némesis, el cual era el héroe favorito de Ben y su mayor ídolo, al punto de que cuando se convirtió en villano, tuvo quizás la vez en la que más se salió de personaje y mostró un enojo real con alguien. ¿Cómo pudiste hacer esto? Solía ser un héroe. Tenía tu póster en la pared. ¿Te olvidaste? No se trata de fama, se trata de ayudar gente. Pero personalmente, si me preguntan qué es lo que vuelve a Ben un héroe y lo motiva a salvar vidas, es simplemente que Ben es una buena persona. Ben es como nosotros, solo una persona normal que vive su día a día, hace amigos, disfruta lo que le gusta y bueno, solo es el mismo. Ben es una buena persona, no por sus lazos, no por su poder, ni siquiera por aquello que él admira. Ben es una buena persona simplemente porque es una persona común. En la actualidad vivimos constantemente preocupándonos principalmente por lo que nos afecta a nosotros, lo cual está bien, es normal, todos debemos ver por nosotros mismos y nuestro entorno, pero los valores de afecto y apoyo cada vez son más escasos, cada vez es más difícil pensar a alguien que pueda ayudar a los demás sin pedir nada a cambio. El pequeño mensaje que les quiero dejar antes de terminar este video es que simplemente debemos aprender a lidiar con nuestros problemas y aquellos de los demás con una flexibilidad constante. Debemos mantener la mente abierta y sentir el deseo de ayudar a los cercanos y a aquellos que no lo sean. Somos una sociedad y por lo tanto debemos apoyarnos entre nosotros si buscamos un futuro mejor. Sé que es un poco exagerado y no estoy diciendo que debemos sacrificarnos o algo así. Uno no necesita ser un mártir para ayudar a otros. El mero hecho de levantar la basura, ayudar a alguien a levantarse, salvar a un animal o ayudar a alguien cuando está caído, todo eso basta para que en el futuro podamos vivir en un mundo mejor. Pero bueno, creo que esto sería todo por ahora. Muchas gracias por haber visto este video. Nuevamente, me disculpo por haber tardado tanto, no saben qué tan ocupado he estado y he tenido muchos problemas personales. Yo me despido y nos vemos dentro de poco. Hasta otra y adiós.